cuenten el tema. Así que nada, voy a ir uno a uno, que hacemos las presentaciones y nos metemos con el tema. Primero que nada, me gustaría presentar a Cristina Ayats. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, súper encantadísimo de tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito de ti antes de arrancar con el tema. Pues yo soy arquitecto, empecé a implementar las Planner en 2011 de la mano de Fernando, que también lo tenemos aquí esta noche, y luego tuve la suerte de poder irme a Estados Unidos a una obra referente en el mundo de esto. Tuve un par de añitos por allí aprendiendo, experimentando y me volví a España y desde entonces pues hago consultoría por aquí por España y soy profe invitado en algunas universidades y en la UPC más de continuo. Muy bien, genial. Pues nada, ahora hablaremos más con Cristina, porque luego al ladito suyo tenemos precisamente a Fernando Cerveró. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy Pues buenas, cuéntanos cosas. sí, pues eso, efectivamente soy Fernando Cervero y soy arquitecto técnico y empecé con esto del Lean fundamentalmente en el 2010, ¿no? Fundando el Grupo Español de Construcción Lean, entre otros con el padre de Cristina, con Carlos Ayats. Mi profesor, por cierto. Y de unos cuantos aparejadores, ¿eh? Y lo cierto es que también estuve viajando por Estados Unidos y otros países para conocer cómo hacían esto de las Planner y Lean en general y cómo lo aplicaban. Soy profesor de la Universidad Política de Valencia, de Lean Construction, como no, en caminos y en edificación y algunas. Sí, en el 2010 empezamos con esto de las Planner y el Lean Construction. Entre otras cosas, me asocié con una persona de San Francisco, que era Paulo Napolitano, y tras conocer la filosofía de Berkeley, Glenn y demás, y empezamos a implementar y hacer cursos de formación, entre ellos estos de la reliquia que habla de Xavi Ayas en Valencia, y ahí empezamos y ahora pues con el mismo afán también de ayudar al sector, pues estamos implementando a empresas constructoras y promotoras, tanto en España como en México. Pues llevamos en estos dos últimos años alrededor de 30 proyectos con implementaciones de Lean y de Last Planner mucho, pues desde obras de todo tipo, ¿no? De pequeñitas hasta comerciales y con eso andamos, ¿no? Tratando de transformar y hacer que el sector se evolucione un poco. Juan Felipe Pons Achei, la siguiente persona que tenemos aquí como invitado esta noche. Y bueno, cuéntanos, Juan Felipe, muy buenas noches, cuéntanos un poquito sobre ti. Buenas noches, ¿me escucháis bien por ahí? Perfectamente. Pues bueno, yo también inicié mi actividad profesional como arquitecto técnico, al igual que algunos al igual que Fernando Cerveró. Desde el año 97 pues me he dedicado al negocio de la construcción en sus distintas facetas y desde aproximadamente el curso 2008-2009 haciendo un máster pues fue cuando descubrimos el Lean Construction y desde 2010 pues ya estoy metido en el tema y desde 2011-2012 prácticamente a tiempo completo con el tema. Yo empecé pues de la mano haciendo varias estancias académicas con los auténticos gurús de estos que fueron Lauri Cosquela, Luis Fernando Alarcón y Glenn Ballard en San Francisco también. Y bueno, estas estancias académicas pues también me sirvieron para aprender más. Y hoy en día pues estoy como a tiempo completo como formador consultor en la industria de la construcción, la arquitectura, la ingeniería, el sector aeronáutico, aeroespacial, terminales portuarias, manufacturing, etc. Hay que ver dónde termina un aparejador, ¿eh? Para que luego digan que servimos para todo. Hay que ver. Bueno, seguimos con las presentaciones. La siguiente persona, el siguiente profesional que quiero presentar es José Casarrico. José, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cuéntanos tu presentación un poquito. soy ingeniero de caminos. Empecé a conocer el tema de Lean Construction de la mano de Eugenio Pellicer en el año 2009, cuando empecé con el máster que él dirige, como a él le gusta llamarle, el sistema de último planificador fue lo que me cautivó, sobre todo porque estábamos haciendo algunas cosas parecidas, pero que no llegaban a ser esto y bueno, pues esto nos abrió de repente los ojos
y de repente empezamos a trabajar con sistema óptimo planificador y bueno, y a raíz de eso pues fuimos profundizando más en lo que era el Lean, ¿no? Y nada, hasta el día de hoy que tenemos una oficina de gestión en la que intentamos pues hacerlo pues lo mejor que podemos, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, por último, Xavier Payás, ¿qué tal? ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bona nit. Bona nit. Gracias, Enrique, por dejarme estar aquí. Gracias a ti por participar y bueno, y a todos vosotros en general, porque vamos, juntaros a todos, oye, es un logro, ¿eh? Aunque sea virtualmente. Algún día lo conseguiré físicamente, pero de momento virtualmente. Bueno, Xavier, cuéntanos cosas, cuéntanos. ¿Quién es Xavier Payás? Yo soy arquitecto desde hace ya un montón de años, desde el 92. Y en el año 2012 he estado trabajando en una constructora con un grupo de gente, algunos vinculados a la empresa, otros no. Estábamos buscando cómo mejorar algunos temas de los que teníamos entre manos. Y la verdad es que estábamos buscando, encontramos formación en Valencia, en un curso del que tenemos algunas reliquias, perdón, algunas reliquias, en el que aprendimos el sistema de último planificador. Y la verdad es que encontramos lo que buscábamos en algunos aspectos, el que busca encuentra, y desde entonces yo lo he venido usando, aplicando, digamos, durante unos años en la empresa en la que estaba, una empresa constructora, y desde el año 2013 estoy con unos socios donde el afán, digamos, de mejorar algunas cosas de nuestra industria nos ha llevado a ser, digamos, consultores. Entonces, estamos ayudando a empresas, sobre todo a constructoras y a promotoras, a implementar temas, digamos, a optimizar procesos, ¿vale? Estamos metidos en temas de Lean y estamos metidos en temas de BIM, ¿vale? Que tienen sinergias en algunos aspectos. Muy bien. De eso seguramente hablaremos esta noche, de las sinergias de BIM, de Lean y de todas estas cosas, a ver si las podemos conectar, porque, vamos, me parece súper interesante. La intención es que charlemos sobre las Planner, pero bueno, yo tengo algunas preguntas preparadas. Y la primera, yo creo que los que se han conectado un poco con la curiosidad de acercarse a esto y que todavía no están muy metidos, yo creo que tendrán la pregunta de qué es la filosofía de las Planner, ¿no? ¿Qué buscamos con las Planner y qué es lo que se pretende conseguir con esta metodología de las Planner? Ya sé que con esta pregunta nos podemos tirar todo el programa, pero bueno, quizá si hacemos vuestra opinión, cada uno de vosotros, ¿qué sería el punto principal que le veríais a las Planner? Y así entre todos sacamos 5 puntos y los comentamos. Vamos a arrancar por Cristina. Yo creo que lo más importante en las Planner es que intenta aplicar la mejora continua a los sistemas de producción. No, en construcción se dice que muchas veces las personas no tienen 50 años de experiencia, sino que tienen 50 veces un año de experiencia, porque realmente no hemos mejorado en muchísimos años. Entonces yo creo que el principal pilar es la mejora continua, ¿no? Pues además de lanzar planificación predecible, que no es poco, quiero añadir algo que no sé si lo van a decir los demás, pero por no contar siempre lo mismo, una de las cosas que me he percatado últimamente con las Planner System es que en sí mismo lleva integrada una parte muy importante de la filosofía Toyota y del ADN de Toyota, porque las Planner System incorpora unas pautas, unas rutinas semanales y otras diarias, y esto hace que la gente empiece a cambiar el comportamiento. Tras varios días, semanas o meses cambiando el comportamiento y la rutina, empiezan a cambiar de actitud y al cabo de unos meses ya has conseguido una transformación cultural en la compañía, si has sido constante con todas estas pautas. Y esto no es ni más ni menos que lo que hace Toyota de todos los días, o una de las cosas que hace. Entonces, yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, mucha gente no cae en esto o no ha caído en esto, pero el Last Planner, no sé si en su concepción inicial, las personas que lo diseñaron lo pensaron, pero lleva integrado este sistema de pautas de Toyota. El éxito de las Planner y de dónde viene su filosofía es un poco el cambio de lo tradicional, que lo tradicional era que aquí el que planificaba era el jefe de obra
y en obras ya muy grandes en las que el jefe de obra prácticamente era un gerente, un gestor y tenía por debajo de él a sus jefes de producción, eran estos los que planificaban, eran los planificadores, pero jamás eran los planificadores los subcontratistas, los industriales. Este es el gran cambio que pega las Planner, en el que de repente, y de ahí viene su nombre, ¿no? El último planificador realmente es el que hace el trabajo y es el primer protagonista. Pasa de ser el último protagonista, el que le imponías, ven aquí a hacer esto, y a lo mejor pues el tío llegaba allí y decía, bueno, pues voy porque me lo dices, pero realmente esto yo no debería ir porque aquí faltan cosas o porque tengo que ponerme en contacto con... O sea, el tema de las restricciones, ¿no? El tema de las restricciones, se trabajaba de otra manera, ¿no? Era por imposición. Entonces, el sistema del último planificador lo que propone es, vale, vamos a planificar al revés. Vas a ser tú el que... Nosotros te vamos a decir lo que queremos que hagas, pero vas a ser tú el que lo prepare y diga cuándo se va a hacer, pero no solo vas a ser tú el que lo diga, sino que te vas a poner de acuerdo con todos los que te rodean, con todos los demás industriales, y vas a ser tú el planificador, ¿no? A veces cuando les explico a la gente el tema de las Planner System, a mí me gusta explicarles que es un sistema para entregar las obras en plazo, porque al final es lo que la gente busca. O sea, el valor de las Planner System, ¿cuál es? ¿Qué le ofrecemos a nuestro cliente con las Planner System? Cumplir los plazos de las obras, ¿vale? En este caso de nuestro sector y hablando de las obras porque hablamos de producción, ¿vale? Entonces, claro, hay muchas maneras de cumplir los plazos. Las Planner System tiene un proceso que es básicamente el que hemos descrito un poco, cada uno ha ido explicando, digamos, aspectos de este proceso. Sobre todo, estabilizar la producción, ¿vale? A través de la colaboración, de la planificación, digamos, con 3 ópticas, tenemos aplicación a largo, a medio y a corto plazo. Entonces, ¿qué característica tiene? Que lo podemos, digamos, que incluye un proceso de mejora continua. ¿De acuerdo? Tenemos indicadores y podemos aprender de este proceso optimizado que nos permite entregar las obras en tiempo. Básicamente es esto. Sobre todo, este proceso de aprendizaje, sobre todo cuando hay implementación en una organización estable, lo que nos permite es alcanzar la excelencia operativa. ¿Queréis que, si queréis, nos metemos a dar al menos esos primeros pasos? ¿Cuáles serían los pasos principales de una gestión a través de las Planner, ¿no? ¿Os parece? Hay 3 perspectivas, ¿no? Tenemos una visión genérica del proceso en el que estamos controlando que no nos desviemos en plazos. Tenemos una segunda visión que es a X semanas vistas en las que trabajamos el proceso entero. A nivel macro estamos trabajando a grandes rasgos el proyecto y conforme nos vamos acercando el nivel de detalle lo vamos aumentando. De forma que tenemos un segundo nivel que en este detallamos el nivel proceso y lo hacemos a tantas semanas vista como nos cueste detectar los problemas. Es decir, si yo normalmente tardo 6 semanas en conseguir una provisión o un suministro o lo que sea, lo haré a 6 semanas vista, a 7, para asegurarme que no paro la producción. Luego yo tengo un tercer nivel en el que tengo una planilla semanal con ya el nivel de detalle de los pasos que voy a dar. Es decir, que voy a hacer exactamente esta semana y la siguiente. A partir de aquí, pasada una semana, yo lo que hago es aumentar una semana en el nivel de detalle, qué semanas me están entrando nuevas, qué restricciones tienen esas semanas, qué problemas van a tener, y evalúo la semana que ha pasado. Digo si he conseguido hacerlo o no he conseguido hacerlo, y si no, mi excusa favorita, ¿no? ¿Por qué no lo he podido hacer? ¿Por qué no he podido hacer aquello a lo que me he comprometido? Todo esto se hace de una forma colaborativa, teniendo a todo el mundo delante, para que los compromisos adquieran mucho más valor. Cualquier cosa dicha en público tiene mucho más valor para la persona que lo dice. Entonces, se adquieren estos compromisos en público y se evalúan a la semana siguiente. De forma que semanalmente yo siempre tengo ese detalle, ese compromiso para la semana siguiente, ese aumentar el análisis y esa evaluación de lo que ha pasado. Yo lo único que añadiría sería que, y esto es una contestación a una pregunta o a una cuestión que me hacen a mí mucho y me imagino que a vosotros también, ahora me decís, y es que muchos me dicen, yo ya estoy haciendo eso, no sé si os lo han hecho alguna vez, o yo ya estoy haciendo
algo de lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver, aplicar las Planner System no es reunirse en el bar o en la caseta de obra con los subcontratistas o con los industriales y ahí pues decidir lo que vas a hacer la semana siguiente. Eso no es. Entonces, yo añadiría que, como su nombre indica, sigue un sistema. O sea, es un sistema. Por tanto, como un sistema, debe seguir una metodología, hay que seguir unos estándares con unas plantillas que ya más o menos cada uno tiene las suyas, rellenar una hoja de restricciones, seguir este proceso metodológico y constante y disciplinado, aplicar algunas herramientas de mejora continua, como por ejemplo un análisis de Pareto o un análisis de diagrama causa-efecto, pues para descubrir las causas raíz de los no cumplimientos del plan de porcentaje del plan complementado. Requiere de una organización en la empresa, o sea, requiere de asignar unos roles específicos para esto, aunque sean roles compartidos con otras tareas, y requiere un cambio de mentalidad. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema y aplicar una parte individual de todo esto que hemos dicho es eso, aplicar una parte individual, pero no aplicar un sistema. Y efectivamente, pues te pasan muchas cosas. Te dicen que hacen una parte del sistema porque se reúnen cada semana. O como decía una empresa que conozco, que dice, no, hago mucho Lean y las Planner System, ¿no? Y digo, así, dice, sí, yo todas las semanas los reúno y digo qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues aquí ya tenemos un problema porque justamente es el que tiene que decir cómo se van a hacer las cosas y cuándo es el último planificador, es el Last Planner. Si bien teniendo en cuenta que tú has hecho un trabajo inicial de planificación previa, es decir, cuando hablamos de que sí que evoluciona, es una evolución del sistema tradicional, pero no es un cambio total. No podemos abandonar por completo todo ese conocimiento que tenemos de planificación para dar y donarlo todo a los subcontratistas. Con la combinación que tú tienes de planificación y la capacidad de generar compromiso, por un lado, haciendo esas pull sessions donde nos reunimos y hacemos una reunión de planificación colaborativa, donde analizamos las restricciones para generar el flujo y, por último, cada semana nos reunimos para que se generen promesas. Todo eso no se hacía tal cual y, como bien decía Juan Felipe, es un sistema y además te da un método. Esto del Lean, al final, y siento decirlo así, lo digo muchas veces, o el Last Planner System, no te enseña nada, porque es solo sentido común. Y hasta ahora todo el mundo tiene sentido común. Lo único que hace esto, lo que consigues con esto es tener un sistema, un método, o te profesionaliza la aplicación del sentido común llevado al extremo, ¿no? Y eso es cómo se trata el sistema, cómo las Planner System te puede llegar a ayudar, ¿no? Las Planner también es una guía, ¿no? Es una guía. Porque yo ahora, por ejemplo, cuando cojo a un chaval recién acabado y empiezo a querer hacer de jefe de obra, en vez de dejarlo a su libre albedrío, como me dejaron a mí, por ejemplo, como os habrán dejado algunos de vosotros, ¿no? Cuando entrasteis en alguna constructora y os dejaron a vuestro libre albedrío con vuestro conocimiento de la carrera y tal, ¿no? A decir, bueno, pues a planificar aquí, ¿no? Vale, pues Last Planner es una guía, ¿no? Es una guía que te dice que primero hay que hacer un plan principal, que luego hay que hacer un seguimiento de ese plan, pero ya poniendo el foco en lo que te va a venir, ¿no? Que luego sería interesante que haya una reunión, a lo mejor los jueves, con la semana casi vencida, que analicemos cómo ha ido la semana y qué vamos a hacer la semana próxima, ¿no? Y todo eso Last Planner lo recoge perfectamente, ¿no? Y entonces, claro, le haces un favor a un chaval cuando te viene de nuevas y quiere trabajar, a hacer un proyecto, ¿no? A construir un proyecto y le dices, mira, vamos a trabajar con Last Planner. Poco a poco se lo dices y es que lo coge, pero lo cogen fenomenal, mucho mejor que gente ya veterana, ¿no? Que se lo presentas, ¿no? Que es cuando dicen la mítica frase que le ha dicho Juan Luis, tiene varias versiones, lo de nosotros eso ya lo hacemos o, en fin, todo esto, ¿no? Pero eso quería aportar un poco, que es una guía también, ¿eh? Como tal sistema es un buen guión a seguir, ¿no? Los compromisos, las promesas en público, promesas en público, compromisos en público, ¿esto de qué es? ¿Qué público? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién es ese público que está presente y que se hacen promesas entre ellos? Cuéntanoslo porque igual nosotros lo tenemos claro,
pero si hay alguien ajeno al sistema... Este público es el equipo. Porque, digamos, todo lo que hemos hablado y lo que ha comentado pues, los compañeros, digamos, se trabaja en equipo. No se trabaja particularmente. Cada uno tiene que hacer su trabajo, su parte del trabajo, pero este trabajo se pone en común. De alguna manera, ese sentido común del que hablaba Fernando, lo ponemos en común, ¿vale? O sea, la inteligencia de cada vinculada a la producción, y eso depende de la obra y de la situación, el equipo tiene una composición u otra, pero lo que nos interesa es sobre todo la gente que está vinculada a la producción, por eso estamos hablando de últimos planificadores y no de los primeros, ¿de acuerdo? Ese es el equipo con el que nos comprometemos. El electricista, ¿vale? Por ejemplo, o el albañil. Digamos, el albañil seguramente no será el oficial o los oficiales que están colocando ladrillos, pero será sí el jefe de equipo, ¿vale? Y el jefe de equipo no es, bueno, eso cada uno tendrá su experiencia, no es, digamos, no es el jefe de grupo, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, el jefe de equipo es la persona que está vinculada a la producción, ¿vale? Son ellos los que saben qué problemas tiene la producción, cuál es la mejor manera de atacarla, cuál es la mejor secuencia de hacer un trabajo o unas tareas, qué problemas van a tener, qué interferencias van a tener con otros oficios, etcétera. Y ese conocimiento es el que se pone en común para que todo el mundo sepa por qué hace las cosas, ¿vale? Entonces llega un momento, es un camino de aprendizaje porque las personas de este equipo tienen que aprender a colaborar en ese aspecto, pero llega un momento en que la gente tiene claro que no están solos en la obra, su trabajo depende también del trabajo de otros y de que hacer su trabajo mejor pasa porque el trabajo de otros también puede salir mejor, ¿vale? Y ese es el equipo con el que nos comprometemos, ¿vale? Entonces, que este equipo funcione, bueno, pues es uno de los retos de aplicar las clases. Sí, al final, yo perdonadme que baje un poquito, que la gente que no esté metida lo entiende, al final son las contratas o subcontratas que dicen qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, lo ponen en común para que el resto lo sepan y que si alguna cosa de la que yo voy a hacer interfiere con lo que vas a hacer tú, se sepa en esa reunión y se pueda solucionar antes de que suceda esa interferencia, digamos. ¿Ok? A ver, el equipo sí, pero no solo es que me lo cuentes, es que nos tenemos que poner de acuerdo. Vale. ¿Vale? El matiz es importante. O sea, no se trata solo, no solo se trata solo de decir, mira, yo no sé qué voy a hacer esto y al que no le guste, que pues ajo y agua. No es eso. Vale. Me condiciona en cierta medida. Claro, ¿qué va a hacer el equipo para sacar la producción que deberíamos hacer? ¿Es posible hacer esta producción? ¿Nos podemos comprometer con esta producción? ¿Sí o no? Yo voy a hacer esto, luego entras tú, yo salgo, ojo con este tema, déjamelo así, yo lo recibo de esta manera, lo entrego de esta otra, etcétera, etcétera. Vale, de ahí que sea tan importante el tema del compromiso, ¿no? Que habéis hablado al final, creo que todos lo habéis mencionado, el tema del compromiso, imagino que entre ellos, para que si alguien dice voy a hacer esto y lo voy a hacer así, y en este momento, sobre todo, imagino, que realmente se cumpla, ¿no? Y que al haberlo dicho en público, pues ese compromiso sea algo que no lo ha hecho él con el jefe de obra y si no viene nadie lo sabe, sino que hay un compromiso público, ¿no? Que te hace más... No sé cómo decirlo, ¿no? Un acuerdo, decirlo. Todo el mundo depende de que tú has hecho eso y hay otra gente que depende de ti. Vale, correcto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Algún matiz? Dime, Cristina. Yo creo que ha dicho algo muy importante, Xavi, y es la curva de aprendizaje. O sea, las personas que nos estén oyendo seguramente llegará un día en que lo intenten, que no se frustren, ¿vale? Al principio siempre es muy difícil. Sí. A los equipos les cuesta aprender. Al principio los compromisos públicos no tienen por qué ser muy reales, la gente tiende a ocultar información para protegerse, tienen miedo a ese ¿por qué no lo has hecho?, ¿no? La tercera reunión, hombre, pues ya empieza a haber un poco, se empieza la gente a soltar un poco más. Y además, si no están formados o porque en obra van entrando y saliendo muchos equipos distintos, entonces todo eso cuesta mucho. La gente que entra nueva a la reunión llega y dice, ostras, ¿qué son esta banda de hippies, no? Están aquí hablando. Me surge de lo que me estás comentando, me surge una pregunta que yo que no soy ni muchísimo menos experto, de hecho estoy aprendiendo de vosotros normalmente, pero sí que ya he hecho mis pinitos, lo he intentado y tal, y al final todo el mundo lo que te pregunta es, pero ¿cómo vas a hacer para llevar a todos los que tienen que participar
cuando todavía no les toca participar, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de que los contratistas vayan a reunirse cuando todavía no tienen ni por qué estar en la obra. ¿Eso cómo se soluciona? ¿Que es realmente necesario que los contratistas vayan con mucho tiempo de antelación? ¿Es necesario que siempre estén, aunque no vayan a entrar ya? ¿Cómo se maneja eso de que ellos quieran ir o se comprometan a ir a pesar de que, oye, yo no voy a entrar hasta dentro de 3 meses porque tengo que hacer la impermeabilización y estáis haciéndome las zapatas, ¿no? ¿Cómo salvamos eso? Yo me lo he encontrado, por eso lo pregunto. Fíjate que eso es uno de los problemas menores casi que, por lo menos yo me he encontrado, ¿no? De los, como te decía antes, de los últimos 2 años, si llevamos donde en los 30 hemos implementado las Planner, en todos ellos ha ocurrido algo, que es que después de la planificación inicial, que es la pool session o la pool planning, todos, absolutamente todos, aunque al principio hayan dicho yo para qué vengo aquí, a la finalizar se han dado cuenta de los conceptos clave de los que estaban hablando antes pues todo el equipo que estamos aquí, ¿no? Desde ese consenso, esa visión global del proyecto, ya no miro solamente por mi trabajo y el resto es una molestia que me impide o me molesta trabajar y que normalmente pues el de fontanero o el de pladur se lleva mal con el fontanero o el electricista porque se están molestando unos a otros, sino de repente ven que el proyecto es algo más que su oficio. Empiezan a entender las problemáticas que tienen cada uno de ellos. Entonces, lo que se llega es, en esa reunión inicial, aunque entren dentro de 5, 6 o 7 meses, a una planificación de consenso, donde todos están de acuerdo, han llegado a un compromiso delante de todo el mundo, un compromiso global, un compromiso de equipo para generar eso, ¿no? Entonces, más allá del primer reto, como tú dices, Enrique, de tener que invitarles a venir a una reunión, cuando eso lo ha solventado, después de la reunión se dan cuenta que ha aportado valor y que tenía sentido acudir. Lo que sí que hacemos, pues cuando hablamos de obras que tienen una fase de estructura y una fase de albañilería, o sea, una fase de un edificio de viviendas o una vivienda familiar, lo que no puedes hacer es obligar al jefe de obra a que contrate todo antes de empezar la obra, porque es imposible. Entonces, divides la obra en 2 fases, donde el jefe de obra contrata la parte de estructura y cuando estás haciendo la estructura contratas el resto de obra y te da tiempo a contratar a casi todos o a todos para que participen de la segunda fase. Generalmente hay una buena aceptación y eso es algo que cuando lo decimos mucha gente se sorprende, pero así de buenas a primeras generalmente hay esa buena aceptación. El peligro que ocurre y puede fastidiar todo el sistema y hacer que la moral baje es que alguno de los agentes importantes, no tanto un subcontratista, sino uno de los agentes como por ejemplo el diseñador, sea arquitecto o sea ingeniero, o el promotor, en un momento dado uno de estos dos deje de involucrarse y deje de cumplir sistemáticamente sus compromisos. Y, por ejemplo, si hay 80 restricciones a eliminar y 70 dependen del diseñador y el diseñador llega un momento en que desconecta, la moral del equipo hace que... Y esto es bastante difícil de mantener porque es una pieza fundamental el diseñador, por ejemplo, para liberar esas restricciones, ¿no? Entonces, si los subcontratistas ven que ellos sí que cumplen, pero el equipo diseñador y el promotor no cumplen con las promesas, eso puede ser un motivo de fallo del sistema. Eso quería añadir. Sí. Hay que ver el nivel de implantación, ¿no? Si lo implantas... Hay gente que implanta las Planner internamente, de la empresa hacia adentro y no lo externaliza. Ya... Para mí el tema de que el promotor y la dirección facultativa estén metidos en el equipo, para mí eso es una maravilla, ¿no? Porque automáticamente aparece lo que estaba diciendo Juan Felipe, que es la columna en las restricciones de la dirección facultativa y enseguida los metes en el look ahead. Entonces...
tienen que tener claro el diseño cuando tiene que estar absolutamente definido y es inamovible, y porque se ha contratado y se ha pedido. Entonces, eso es una maravilla, que la dirección facultativa y sobre todo el equipo de diseño estén metidos dentro de las Planner, eso es fabuloso, ¿no? Pero yo creo que no pasa siempre. Yo, por ejemplo, lo que hago, mis proyectos son siempre viviendas unifamiliares de gama alta, por decirlo así. Y yo sí que intento que el arquitecto esté, ¿no? Pero en otros proyectos, es lo que decíais, cuesta mucho que la dirección facultativa se involucre, pero casi que diría yo que desde el principio, ¿no? Lo que no sé tampoco si es más peligroso que desde el principio tener claro que no se va a involucrar, a que te digan que se van a involucrar y en cuanto arranca el proyecto notas que no se van a involucrar, ¿no? Por eso, ahí vienen ya todas las dificultades de todo esto que es en las Planner, ¿no? Yo que estoy de dirección facultativa en alguna casa que se implanta las Planner, la verdad es que es un gustazo. Yo trabajo más a gusto, pero bueno. Cuando estamos hablando de la incorporación de las contratas, de las subcontratas, estamos hablando o por lo menos yo creo que hay que analizarlas todas. Es decir, al que va a poner las puertas, a ese no hace falta que lo traigas a la reunión. O sea, tú lo que tienes que ver es si por lo menos es como lo hago yo. O sea, el que va a limpiar no hace falta que venga a la reunión. El que va, o sea, los que son como los de cola que no impactan mucho unos con otros, ¿vale? Ese es el primer parámetro. Si su trabajo es muy independiente de lo que hacen el resto, es decir, el fontanero obviamente trabaja a la vez que el electricista y el albañil, ¿sí? Pero el que limpia normalmente limpia solo, o el que hace los acabados, o el que trae el hormigón. Toda esa gente son subcontratas igual, pero tú tienes que distinguir. Uno, me impactan mucho, tienen muchas interferencias con el resto y se van a coordinar. Entonces, en base a esos parámetros, cuando decimos invitar a todos, obviamente no es todos, ¿vale? Son los que tienen sentido o se pueden impactar unos a otros si queremos su compromiso porque es su complejidad, porque en el momento en el que ellos actúan hay mucha complejidad en obra. Y lo otro, lo que quería comentar es que yo he tenido un proyecto en el que la promotora, la dirección de ejecución, la dirección facultativa tenía y la constructora dijo sí. Y luego... Entonces, yo creo que depende de lo que ha dicho José, ¿no? Depende del nivel de implantación. Hay gente que lo implanta de aguas para abajo, hay gente que lo intenta implantar desde arriba del todo, pero hay gente que falla. Yo creo que da igual el nivel de implantación, siempre es mejor algo que nada. O sea, no va a ser malo por mucho que te falle la dirección facultativa o te falle quien sea. Si tú tienes el sistema y hay gente participando de él y puedes medir quién está fallando más o qué está pasando, es mucho mejor. Vale, o sea, que al final los que condicionan son los que sí que deberían estar, en tu opinión, metidos dentro de las reuniones y todo eso. Vale, oye, habéis comentado que el proyectista, el propietario, el promotor, es conveniente que estén. ¿En qué sentido, no? ¿Qué aportan o qué dificultad, qué pueden solucionar dentro del equipo? Porque al final no están produciendo nada, ¿no? Y como estamos todo el rato hablando de producción, ¿en qué sentido tienen que estar ellos? ¿Qué pueden hacer? Xavier, por ejemplo. Mi experiencia. La verdad es que la mayoría, muchas de las restricciones, esa es mi experiencia, de las restricciones que se gestionan en un proyecto, tienen que ver con la dirección facultativa, ¿vale? Son peticiones de información. Entonces, la implicación de la dirección facultativa lo que te ayuda es a ser más, digamos, eficaz y más eficiente en resolver estas restricciones que tienen que ver con ellos. De todas maneras, y yo me he encontrado con casos de tener 70 restricciones pendientes de la dirección facultativa y de no conseguir resolver. El hecho de tenerlas identificadas, puestas en una lista, de manera que cuando dices que el arquitecto no funciona, no es una queja, sino que sabes que no funciona porque hay 70 temas que están identificados, listados, que sabemos dónde nos impactan en nuestra producción, etcétera, eso ya al equipo, digamos, le reduce el estrés. Es verdad que la moral tiende a bajar, pero tiende a bajar menos que si lo que tenemos es un proyecto colapsado y que no sabemos muy bien por qué. Pero mucha gente se preguntará, ¿pero qué miden, no? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué se evalúa? ¿Qué consigo? ¿Qué datos obtengo
¿quién me lo puede concretar un poquito más? Porque tú has sido ya muy concreto, pues el punto 34, 7 veces. ¿Qué estamos Pues midiendo? eso no es un tanto un indicador como un dato. O sea, yo sí tengo la obra bien armada en cuanto a la planificación y a la gestión de restricciones y tal, yo puedo saber cómo voy, ¿vale? Eso es sencillamente un dato, no es un indicador. Los indicadores de los planes son otros. No sé si los queréis comentar, pero... Sí, bueno, una cosa es un en dato, general, ¿no? otra Todos un poco, ¿no? ¿Qué objetivos de evaluación tenemos, ¿no? O que una vez terminamos la obra, supongo que con todos esos datos que estás comentando tú, pues obtendremos algo que podremos evaluar, que podremos medir, que nos podrá dar una información para poder utilizar quizá en otras obras, o que a mitad de obra nos podrá dar una información que nos permita virar o que nos permita conocer pues que una contrata funciona o no funciona, o incluso nos pueda permitir en el futuro saber o no. Igual lo estoy diciendo yo un poco, ¿no? Pero como yo no soy el que sé, me gustaría que alguno me concretara qué conseguimos medir gracias a todos los datos que obtenemos con el Last Planner. Pues claro, el primero y más básico que se conoce en las Planner System es el PPC, o porcentaje de promesas cumplidas, porcentaje de plan completado. El PPC, que es un indicador muy de las Planner, es un indicador muy interesante que lo que te mide, o lo que cada semana analizamos con las Planner, es de las actividades que habíamos prometido que íbamos a hacer, cuántas se han realizado y cuántas no se han realizado. Y si no se han realizado, se analizan con las causas de no cumplimiento, que lo contará ahora otro, ¿no? Que es otro indicador o otra forma de análisis. Entonces, lo que estás midiendo es cuánto se ha completado. Si teníamos 10 actividades para hacer y hemos hecho 6, tenemos un PPC del 60%. ¿Qué nos dice esto? Pues el grado de compromiso que tiene el equipo, y sobre todo lo que más nos dice es el grado o el nivel de planificación que tiene el equipo. O sea, si es muy bueno planificando o no es tan bueno. En ningún caso te mide el avance de la obra. No, hay gente que dice el PPC, o crees que el PPC es un indicador que te está diciendo si la obra va adelantada o va retrasada. Para nada, ¿no? El PPC no te dice eso, solamente te está indicando cuánto de bueno es el equipo a la hora de planificar. Y poco más, ¿no? Si empiezas a analizar ciertas gráficas, hay veces que sí te das cuenta, y te das cuenta que cuando se va reduciendo el PPC, pero esto, ahora lo explico, se va reduciendo el PPC, hay veces que los días se van retrasando, el proyecto se va retrasando. ¿Pero por qué es esto? Normalmente es porque están afectando a actividades que son críticas. Tú puedes tener un PPC muy bajo, pero el proyecto ir con días de adelanto y no está retrasándolo, porque no está retrasando actividades que son críticas, ¿no? Y puedes tener un PPC alto, pero has retrasado 3 críticas y estás retrasando el proyecto. Lo más importante del PPC, básicamente, como indicador, ¿vale? Si lees artículos de investigación, te hablan de estar alrededor del 80%. Yo no creo que eso sea tan así. El porcentaje es un poco lo de menos mientras sea estable. Y bueno, este es uno, ¿no? Esto que hable del resto de indicadores que hay. Venga, ¿quién nos cuenta otro indicador o qué otra cosa podemos medir gracias al Last Planner? Porque claro, ahora nos ha dicho cosas, pero las causas de por qué se ha fallado quizá, pues también se pueden objetivizar, ¿no? Y al final saber cuáles son las más habituales o las que no. Fernando ha dicho el rey, que es el PPC, ¿no? El PPC, yo le tengo una fe tremenda al PPC, ¿no? O sea, yo siempre he dicho a gerentes de compañías que aunque el PPC es cierto, ¿no?, que no indica producción, pero yo a gerentes de compañías les digo, si llevas 20 obras y en 10 el PPC está siendo normalmente bueno, y bueno, pues no sé, podemos considerar que está por encima del 70%, por ejemplo, preocúpate de las otras obras y las que tengan buen PPC puedes estar no tranquilo del todo, ¿no? Pero sí que te da cierta tranquilidad, ¿no? En un nivel de gestión alto en el que no puedes hurgar en el detalle, pues el PPC es un indicador fabuloso, ¿no? De que todo el equipo que está
de ti para abajo está trabajando y encima es que lo están haciendo bien porque es que están acertando y si están acertando, pues es muy buena señal, ¿no? Eso es el PPC. Pero bueno, otros indicadores, también a raíz de lo que ha hablado antes Xavier, pues yo sacaría a colación el de liberación, el número de restricciones liberadas, ¿no? Este también es para mí un indicador bastante interesante. Se puede seguir semanal, mensual. Restricciones liberadas, ¿no? También da un dato muy interesante de que también se está trabajando en flujo continuo, ¿vale? Si tú tienes un nivel constante de restricciones liberadas, quiere decir que estás trabajando a modo de rodillo, o sea, que las restricciones que te están entrando todas las semanas, a 4 o 6 semanas vista, pues tú normalmente semana a semana las estás liberando tú, no, tu equipo, ¿no? Tu equipo de ti para los industriales en general y todo el equipo de producción, ¿no? Y bueno, y otro compañero que comenté, quería hacer una punta a lo que antes ha dicho Xavier. Claro que no. Pero yo sí que noté enseguida cuando empecé a trabajar con las Planner que históricamente a las direcciones facultativas, a pesar de tener todas las actas que tenemos de obras semanales y tal, sí que había una comunicación telefónica muy potente, ¿no? Los problemas que teníamos en obras se los comentamos a la dirección facultativa de palabra. Me hace falta que me diseñes esto, que me definas esto, me hace falta un plano. Se pedía de palabra. La potencia de las Planner, cuando tú presentas una planilla en la que hay una columna de dirección facultativa y tiene cosas en rojo y están viendo que a lo mejor está todo liberado, todo en verde y la única cuadrícula en rojo es la de él, es súper potente. Es un tema muy potente. El funcionar en vez de palabra, telefónicamente o en vivo, en la visita de obra, estar combinando todas las cosas, cuando tú le presentas la planilla de restricciones y ve que están todas las restricciones liberadas para hacer eso y solo falta diseñarlo, tenemos a todos en línea para preparar el producto y falta diseñar el producto, es mucho más efectivo que estar dándole la murga por teléfono, por WhatsApp, por todo. Es solo un botón rojo, ostras, es que lo voy a hacer. Estoy de acuerdo, sí, sí. Vale, pues Xavier, seguro que tú también tienes alguna perla de alguna cosa que miras y luego qué haces con ella, ¿no? Aparte de estos temas que hemos comentado, a mí me gusta cada semana contar si gano o pierdo días respecto al objetivo, ¿vale? Aunque sea un objetivo a 10 meses vista, me da igual. O sea, no se trata tanto de... O sea, el dato no es si que voy a tardar 2 días o 3 días más en acabar la obra, o 3 días menos. La idea de qué pasa con el camino crítico. Y entonces, bueno, pues me gusta cuando actualizo semanalmente el plan y se mueven las actividades, al menos con las precedencias, la red de precedencias que hasta ese día está vigente, y veo que se desplaza la fecha, pues la cuento. Y entonces yo cada semana sé, y esa gráfica básicamente va asociada a decisiones, a secuencias constructivas, los desplazamientos grandes. A veces cuando se reduce o cuando se amplía es porque ha habido algún evento en la obra, el que sea, ¿vale? Entonces me gusta contarlo. Aparte de que al cliente le da mucha confianza, ¿vale? O sea, insisto, no se trata de decir hemos perdido, o sea, voy a tardar unas semanas en hacer la obra, pero sí en decir, tal como tenemos ahora organizado el trabajo, es igual, aunque falten 12 meses, esta semana hemos perdido, pues yo qué sé, 8 días. ¿Vale? Vale. Y me gusta esa gráfica y la presento en los informes semanales. Perfecto. Hemos comentado muchas veces la palabra restricciones, ¿vale? Que yo creo que más o menos está clara, pero ponerme algún ejemplo de restricciones que son habituales, ¿no? Porque ¿qué suele suceder en las obras? ¿Qué es lo que siempre os encontráis en todas las obras? Que esta restricción, sé que cuando vaya a hacer esto, la voy a tener seguro y que siempre me pasa, ¿no? Ponerme algún ejemplo de restricciones, porque además sé que están estipuladas, sé que están tipificadas, que incluso algunos las tenéis pues numeradas y simplemente ponéis el numerito en vez de poner la restricción, porque imagino que al final pues siempre van a ser las mismas, ¿no? Las más significativas que creéis vosotros que se os dan en todos los casos. Quería puntualizar que hay dos cosas. Venga. Una cosa son las restricciones y otra cosa es preparar las actividades. Si a ti sistemáticamente te falla algo, como por ejemplo los dibujos para si sé cuántos o el plan de seguridad para si sé menos
o yo qué sé qué, entonces eso pasaría a ser un requerimiento de la actividad para que pasase a tu planilla semanal. Yo sí que hago esa distinción. No todo el mundo la hace, hay gente que no la hace, que simplemente identifica restricciones. Restricciones es aquello que te evita hacerlo. No tengo el contrato, no tengo el plan de seguridad, no tengo el permiso del ayuntamiento, no tengo... Lo que te impide hacer cualquiera una de actividad estas. en concreto, ¿no? O sea, las Exactamente. restricciones van siempre asociadas a actividades. Exactamente, van asociadas a actividades y lo que haces es proteger la producción semanal. Es decir, pones como una puerta, ¿no? Y marcas la actividad. Si está la actividad liberada, quiere decir que se puede realizar, la ponemos en verde, puede pasar a tu planilla semanal. Si no, la vas a pasar nunca, idealmente, luego si por motivos de causa mayor hay que hacerlo, pues bueno, pero idealmente no vas a querer pasar una actividad a tu planilla semanal con una restricción o que no esté preparada. De todas maneras, eso, si la restricción se repite en todas tus actividades o en el 90%, directamente no va a ser una restricción, sino que va a ser un criterio para liberar la actividad. Las restricciones de todos los proyectos que tenemos, absolutamente todos, hacemos el análisis final al final de la obra y estamos hablando que un 75% vienen de diseño, información del proyecto que no está disponible o modificaciones dentro del proyecto. Pero la mayoría de las restricciones, hablo del 75-85% de todos los proyectos, nos vienen, y tanto en España como en México, nos vienen de eso. El grosso, la gran cantidad vienen siempre del proyecto. Porque hay indefiniciones, hay detalles que faltan o hay algunas modificaciones durante la ejecución, por lo tanto faltan detalles, ¿no? Porque esto de las planner, también cuando empiezas a hablar de cómo se ejecuta, dicen, claro, pero es que eso va muy bien para proyectos que está todo perfecto y que lo tienen muy claro, pero es que mis proyectos hay mucha variabilidad porque los cambian, porque se modifican. Claro, gracias a eso, gracias a que lo hacemos con las planners, somos capaces de detectar todas esas modificaciones o ausencias de información para llevarlo a cabo. Y todos los proyectos en los que participamos tienen modificaciones, tienen cambios, hasta a veces de forma exagerada. Y digo exagerada que estás haciendo casi la fachada de un centro comercial o de una tienda y ahí te dicen que arriba va un piso más con un spa. ¿Y cómo montamos esto, no? Por cierto, hay que abrirlo ese día, por supuesto, ¿no? Ese día se abre sí o sí el día que habíamos dicho, hombre, ya, pero de repente hay un piso más, da igual, ¿no? Pues bueno, repito, insisto, y no es porque los arquitectos sean malos ni nada de esto, no estoy diciendo eso, no, porque no va por ahí el asunto, es que los arquitectos hacen lo que pueden con el tiempo que tienen y con la información de la que disponen, esto ya sería para ir otro tema de Lean donde hablaríamos de IPDs y cosas de otro tipo, ¿no? Vale. Da no sé para si he más, contestado. da para más programas esto de Lean. Juan Felipe, una restricción en concreto que sepas que esto siempre pasa. Mira, yo manejo la misma estadística que Fernando, alrededor del 80% de causas de diseño y de proyecto más, poco o pobremente definido. Por tanto, coincidimos. Y como anécdota, pues podría contar que en un proyecto pequeño, a veces la cosa más aparentemente tonta te puede retrasar un proyecto, ¿no? Entonces, en un proyecto pequeño como la apertura de un local que tiene que recibir gente que cierra el 1 de julio para abrir el 1 de septiembre y en esos 2 meses hacen las obras, pues a lo mejor una restricción como el no tener definidas unas luminarias, pues algo tan aparentemente inofensivo como eso te puede retrasar la apertura y hacer perder pues muchos miles de euros, ¿no? Al final la cuestión es que las obras se acaban, ¿no? Pero se acaban, yo siempre pregunto, ¿nosotros acabamos las obras? Dicen, las acabamos, sí, pero ¿con cuántos daños colaterales? Esa es la pregunta. Vale. José, ¿tú qué haces un nivel de obra
que es, bueno, vivienda unifamiliar básicamente, como has comentado antes, ¿te presentan las mismas restricciones? ¿También suelen ser temas de proyecto, temas de definición? Sí, sí. Lo que pasa es que, como ha comentado bien Cristina, una cosa es restricción y otra cosa es preparación de tarea, ¿no? Lo que pasa es que yo hoy en día lo llevo de manera conjunta, ¿eh? No, ya no lo llevo por separado. Para mí lo importante es que la tarea se prepare y ya no distingo si es restricción o si es mera preparación de tarea normal, ¿no? Entonces lo llevo ya todo en una misma planilla. Y luego también es cierto que los proyectos hoy en día de viviendas unifamiliares se parecen todos bastante, ¿vale? Tengo esa suerte. Entonces puedo sistematizar también en parte lo que es el sistema productivo, lo que son los materiales. Yo hay veces que cuando veo un proyecto que tiene ladrillos, me voy. Cuando hablo de ladrillos, digo arquetas hechas in situ y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que está todo un poco relacionado, ¿no? Si tú en vez de ladrillo trabajas con sistemas a modo de bastidores, placas y cosas de estas que encima te permiten el que los mayor libertad a la hora de entrar y salir a los industriales, porque también tenemos que tener en cuenta que el sistema tradicional también hacía el last planner más complicado, porque no es lo mismo un desfile de industriales con sistemas de producción más actuales que con sistemas un poco más antiguos, ¿no? Como el tema de las fábricas de ladrillo, ¿no? Que mientras estabas haciendo la fábrica de ladrillo es que no podías hacer otra cosa. Y cuando tenías la fábrica de ladrillo hecha, pues hacías las rozas, ¿no? Hoy en día, si te quitas eso, pues casi que haces la estructura del edificio y pueden entrar, no te digo que todos los industriales a la vez, pero tienes un grado de libertad mayor, ¿no? Entonces, por ahí también ayuda, ¿no? Y por eso lo llevo en el fondo un poco todo en el mismo bombo, ¿no? Para mí restricciones que necesito tener preparado para que la tarea pueda ser ejecutada y pueda pasarse a esa puerta que comentabas, ¿no, Cristina? De a la semana, a mi plan semanal, ¿no? Y no lo llevo por separado. Pero sí, me pasa un poco parecido. Estoy totalmente de acuerdo en que el 70% o más son diseño, ¿eh? Luego podríamos hablar de las planes en la fase de diseño, ¿vale? También, pero bueno, porque estamos un poco enfocando el tema como es las planner en la fase de construcción, ¿no? Pero sí, podríamos hablar de las planner, de meter esta metodología desde el principio cuando se empieza a hacer el proyecto, ¿no? Que la gente, porque también habría que ver un poco lo que pasa en los estudios de arquitectura cuando están haciendo el proyecto, ¿no? Claro. Bueno. Xavier, imagino que si te pregunto, la respuesta va a ser muy parecida, el 80% viene de diseño y tal, entonces te la voy a cambiar un poco y quiero que de ese 20% que nos queda, ese 15% que nos queda, por ponerlo difícil, que nos cuentes alguna restricción que ya sabemos que los técnicos, los dirección facultativa y yo, alguna restricción que te suele ocurrir, pero ya en obra, ¿no? Que no dependa tanto de... Mira, yo os comento, por ejemplo, mi experiencia es la misma que han comentado los compañeros, sobre todo cuando, digamos, hemos llevado el tema de las planners desde el contratista, ¿vale? Que el contratista, digamos, maneja muy de cerca la producción, compra material, contrata mano de obra o no, o contrata, digamos, producto acabado, pero, digamos, despliega el contrato a un nivel muy bajo, de manera que tiene acceso, digamos, hasta el último, realmente hasta el último nivel, tiene acceso directo, ¿vale? En las últimas obras donde he trabajado más, digamos, como gestor, contratado por lotes, donde la contratación, digamos, yo no hacía, evidentemente no hago la contratación ni de la mano de obra, ni compro materiales, ni estoy pendiente de según qué temas, porque lo que he contratado es un lote, aunque luego en el contrato, digamos, el proveedor esté obligado a hacer aparecer o a que sus subcontratas participen, me salen muchas más restricciones de la banda, digamos, de no está comprado, perdona, no está contratado, no está comprado, o sea, problemas de compras, problemas de mano de obra, problemas de material, ¿vale? ¿Por qué? Porque, digamos, a veces en las constructoras, sobre todo
gente que lleva más el rol de contratista general, por ejemplo, instaladoras, o el lote de contratista general de una obra. Las compras pueden ser muy complejas, los departamentos de compras son sitios espantosos, donde hace falta mucho lead. Y entonces, por ejemplo, te puedes pensar, incluso el jefe de obra puede pensar de buena fe que tiene una restricción liberada y esa restricción puede aparecer a última hora, ¿vale? Restricciones de compras, ¿vale? Y compras pueden ser materiales y mano de obra. De esas también tengo un montón, ¿vale? No tantas como el arquitecto, pero en según qué situaciones... Al final, el arquitecto acabó recibiendo también el pobre. Yo sé que sois arquitectos los que estáis por aquí también. Yo quería hacer un comentario claro sobre que sí, claro que sí. Yo creo que eso pasa cuando estás involucrando solo a la constructora. Ahora, yo he tenido varios proyectos en los que la fase de diseño es una fase más de la planificación. Es decir, yo digo cuando se ejecuta, yo digo cuando he de contratarlo, suministrarlo y demás, digo cuando he de tener la coordinación BIM hecha, digo cuando he de tener el modelo diseñado, digo, sí, entonces dejo ese 80%, porque es una fase más, ¿sabes? Depende de donde tú, claro, si te contrata el constructor aguas para abajo y el arquitecto no está tan implicado, pues tienes esto. Si ellos son parte de ese sistema y ellos tienen sus actividades como todos los demás, con un tiempo antes, yo creo que aquí hay mucho aparejador dando, ¿eh? Yo doy todo lo que me dejan, ¿eh? Mirad, yo quiero añadir para que pues vosotros y todos los oyentes que están escuchando el programa no se queden con la sensación de que hemos dicho, bueno, que lo hemos dicho, ¿no? Que tal número de... Está grabado, ¿eh? Está grabado. Pero sí que quiero decir en favor de los proyectos de arquitectura o ingeniería que a su vez, si analizas la causa raíz de muchas de esas restricciones, son indefiniciones del promotor, es decir, que los arquitectos tampoco las tienen, ¿no? Entonces, ahí donde viene el IPD, y ya si quieres otro día hacemos otro programa y hablamos de Sí, no metamos IPD aquí, que si no la liamos parda y no nos vamos a dormir. Sí. Vale. No sé si están de acuerdo los compañeros con esta aclaración que he hecho. Sí, quería apuntar... ¿Puedo hablar? Dale, José. Sí. Sí, vamos a ver. Yo estoy hablando un poco de que estaba de acuerdo en el tema de las restricciones al 80% que existen, ¿vale? Pero lo que quiero aclarar en bastantes proyectos que hacemos, que lo que sí que me sucede es que el equipo de diseño, la dirección facultativa, suele ser, cuando tú los involucras, los que más en serio se lo toman, ¿vale? Y cuando empieza a funcionar, funciona muy bien, ¿vale? Porque en el fondo son unos interesados de primer nivel, ¿vale? Sobre todo en la tipología de proyectos que hago yo, y me imagino que pasará en otros, pero para un arquitecto hoy en día hacer una vivienda unifamiliar de gama alta para él es un auténtico escaparate, y tengo la suerte que se involucran absolutamente. Y bueno, quería un poco salir en esa defensa, ¿no? De que es cierto de que si tú trabajas las planes tanto aguas arriba como aguas abajo, notas que el equipo de arquitectura se involucra, y encima para ellos, sobre todo la planilla esta de Luca G, que les está marcando el ritmo, el tag time, para ellos es fundamental, porque como bien ha dicho Juan Felipe, yo creo que el máximo culpable es el promotor. El promotor muchas veces empieza un proyecto y no sabe lo que quiere, y el arquitecto tiene que sacarle lo que quiere, y es muy difícil sacar el 100% de lo que uno quiere, bastante que se saque el 60, 70, y luego sobre la marcha del proyecto podamos sacar lo demás, ¿no? Y Last Planet también ayuda a eso, a sacar lo que falta, porque encima le estás avisando con antelación suficiente para que diseñe, ¿no? Vendemos una percepción de que el Last Planner es para la constructora, o Last Planner le viene muy bien a la constructora, y no es cierto, no existe un rechazo en los equipos de diseño precisamente porque yo creo que se vende desde un punto de vista muy, o por lo menos en España lo estamos vendiendo
un poco de miedo. Si lo implementa la constructora, obviamente el arquitecto es como el cuello de botella. Si lo implementa la dirección facultativa, hay muchas veces que es la constructora el cuello de botella, o por lo menos depende de quién lo implemente, creo yo. O sea, no. Sí, no. Yo me basaba en los datos, ¿no? de los que dispongo básicamente, de lo que he intervenido, y con eso me estaba cogiendo, ¿no? Pero la verdad es que no he tenido la suerte de intervenir en muchos proyectos donde desde la fase de diseño nos han dejado meter mano. En pocos han sido y están empezando ahora, fíjate, y no soy capaz de tener, no están finalizados siquiera, no tengo unos datos objetivos y unas conclusiones definidas y claras, así como en el otro caso la verdad es que sí, ¿no? Que en la parte de implementación más pura y dura a nivel de empieza la obra, y sí que ya, bueno, pues tenemos esto. Preguntaba Enrique un día de estos que si sirve para todo tipo de obras las Planner System. Y bueno, yo por ejemplo, si quieres, empiezo respondiendo yo a la pregunta, porque es una pregunta que nos hacemos muchos, o que nos hacen muchos, perdonad, que nos hacen, oye, esto las Planner System sirve para, algunos dicen, esto solamente es para obras grandes. Esto nos lo decían a principio, ¿no? Hace años. Y hoy en día es que ha quedado tan clarísimamente demostrado que es para todo tipo de obras, incluso microobras, incluso microproyectos de 2 semanas de duración. Es que no tienen por qué ser grandes proyectos. Y esto yo creo que es una cosa que hoy en día ya, vamos, los que estamos aquí tenemos todos claro, y me gustaría también que me dierais vuestra opinión. Sí. Nosotros hemos hecho desde 3 semanas y 3 días hasta meses de obra, ¿no? Pero seguro que hay algo que os ocurre, o por lo menos a nosotros nos ocurre, y es que vamos a hablar con un cliente, por ejemplo, o posible cliente que hace hospitales. Y dice, ya, es que eso para viviendas funciona, pero para hospitales no creo. Entonces te vas a ver el que hace vivienda y dice, esto para hospitales funciona, pero para viviendas yo no lo veo. No, es que yo hago restauración, y todos te dicen, para otros sí, pero para mí no. Hasta que llega un momento que le empiezas a enseñar y dices, mira, hemos hecho de todo ya y se ha aplicado en todos los sitios. Ya no tienes excusa, tío. La cuestión es no cambiar nada. Sí, eso. Sí, eso. ¿Perdona? Sí, la cuestión es no cambiar nada. Las excusas para no cambiar. Que son excusas para... Tienen miedo a seguir. Y si la obra es muy corta, yo lo hice una vez que teníamos que hacer un túnel en un fin de semana cortando una de las principales avenidas de San Francisco. Y entonces, lo que hacíamos, en lugar de semanalmente, era cada 8 horas, ¿no? Lo que de otra forma haría semanal, porque tenía que estar hecho en un fin de semana, sí o sí. Entonces, lo que haces es aumentar el ciclo, ¿no? Tú al final lo que quieres es estabilidad de flujo de trabajo. Sí, claro. Sí. Claro. Mira, yo, por ejemplo, por sectores también, para rizar ya más el rizo aún, el último sector en el que he implantado las Planner System ha sido en una oficina, en una ingeniería, una oficina de proyectos, principalmente de ingeniería, aunque también de arquitectura, pero bueno, la base predominante es los proyectos de ingeniería. Pues la gestión de todos los proyectos, que son del orden de entre 15 y 25 proyectos, digamos, que están siempre en la pizarra de tareas, ¿no? Y hacer esa gestión con un equipo de 15 ingenieros haciendo tareas de esos 15, 25 proyectos, pues es un campo pues también por explorar todavía, ¿no? Y en el que pues tenemos un caso último de éxito en el cual pues sí que se han logrado los mismos objetivos de las Planner que en una obra de construcción. Y también tener la visión del largo plazo, del medio plazo, del corto plazo. Al final la filosofía es la misma en diferentes ambientes, ¿no? Vale, ¿qué es lo que más nos gusta de las Planner? Empieza, José, que hace tiempo que no hablas. A mí, bueno, una cosa que me gusta mucho y para lo que he usado en las Planner es para comunicarme hacia arriba y hacia abajo, ¿vale?
Vamos a ver, nosotros realmente, no lo he dicho al principio, pero nosotros no somos una empresa constructora, nosotros somos, nos llamamos, no sé si puedo hacer un poquito de propaganda, pero somos CMO Valencia y somos al modo de las PMOs americanas, pues hemos querido fundar una especie de oficina de gestión de la construcción, ¿vale? Y entonces no estamos haciendo los proyectos, estamos haciendo los proyectos sin empresa constructora realmente, no hay empresa constructora. Entonces, para lo que usamos en las planes es para comunicarnos, ¿vale? Nosotros en nuestra oficina se gestiona y se genera semanalmente todas las reuniones necesarias y de ahí salen hacia arriba y hacia abajo. Entonces nos comunicamos con 3 documentos que son el mantenimiento del main plan, el plan principal, con el look ahead más el plan de restricciones y el plan semanal, control semanal. Esos son los documentos que nosotros sacamos hacia afuera todas las semanas y con lo que fundamentalmente nos comunicamos con la dirección facultativa. Eso se lo hacemos llegar, con eso ellos ven todas nuestras intenciones, lo que pensamos hacer la semana que viene y también lo enviamos aguas abajo para que los subcontratistas vean que hemos recibido su mensaje, hemos entendido la reunión, las conclusiones que han salido de las reuniones semanales que hemos sacado y se lo hacemos llegar también. Entonces, me gusta mucho el usar los documentos que se generan con Last Planner para comunicarme. En lugar de estar contando lo que quiero hacer la semana que viene y lo que he logrado hacer esta semana, pues yo prefiero lanzarlo hacia todas las partes y pues me gusta mucho esa ventaja, ¿no?, que me da en Last Planner de comunicarme además con un documento, no por palabra, ¿no? Muy bien. Pues por aquí tenía yo alguna pregunta que me había hecho Enrique también respecto a Last Planner y BIM, ¿no? No sé si los que tengáis experiencia, pero vamos, yo lo que tengo claro es que el uso del BIM, desde luego, sobre todo en todos estos problemas que tenemos con el diseño también, ¿no?, pues ayuda a resolverlos y tener el modelo virtual en las reuniones semanales y diariamente, pues también nos ayuda muchísimo. Yo esto donde a un nivel más alto lo vi implantado fue en la intersección 19 de la Motorway 1 de Reino Unido, que era un proyecto que llevaba Skanska, y ahí sí que tenían el BIM junto con el Last Planner y el Lean integrado a nivel de planificación, pero ya completamente integrado con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto o tenido alguna experiencia en ese sentido. La obra... Y así se define muy bien, ¿no, Fer? Quiero decir, porque uno de los problemas de las Planner es que muchas veces no está claro el fin de la actividad y cuando lo haces así, ¿no? Sigue. Claro. Pero fíjate, aún no hemos hecho lo de que he visto en algunos sitios y esto aún no hemos llegado a hacerlo, es que en obra esté el modelo vivo y la gente pinche en el pilar y diga esto y esto lo he hecho. No, porque tampoco le veo una gran utilidad, por cierto. No, claro, pero... Manualmente, Nosotros... no sé si Xavi hace más BIM. Yo os cuento, en algunas obras lo que nos ayuda el modelo es a lo que decía Cristina, o sea, a definir mejor, con más precisión el compromiso, ¿vale? O sea, vamos a ejecutar esto que hemos seleccionado en el modelo y que en este caso nosotros lo gestionamos básicamente sobre Navis, lo podemos seleccionar, lo podemos guardar en un grupo de selección o en un conjunto de búsqueda, dependiendo de lo que nos interese, y sobre todo en tajos más o menos borrosos, ¿vale? No sé, puedo tener 3.000 metros cuadrados, tengo que hacer la red de saneamiento. Claro, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Es complicado, ¿vale? Voy a hacer un colector y 2 ramales y luego 3 recogidas, eso es difícil. En cambio, en un modelo es muy fácil decir, mira, voy a hacer exactamente, mi compromiso es este, ¿vale? Y eso se puede capturar y se puede registrar, ¿vale? Y puede acompañar al plan de trabajo y puede ser una manera muy objetiva de evaluar el trabajo al final, ¿vale? Lo que pasa es que eso requiere modelos muy bien organizados,
muy bien organizados es muy bien. O sea, con un nivel de organización y de parametrización alto, que no es lo normal, ¿vale? Y eso requiere un esfuerzo de modelado grande. Otro tema que sí que nosotros hemos hecho pruebas, lo que pasa es que no han pasado de las pruebas porque todo requiere pues, una inversión. Sí que hay software que te permite, digamos, vincular, digamos, más eficiente que Navisworks, incluso que Vico, porque Vico al final no te permite hacer planes semanales ni promesas, o sea, ni hacer grupos de selección ni nada de eso. Pero sí que ese software sí que lo que te permite es importar el IFC, importar el XML de la planificación y vincular. Y entonces tú sí que puedes decir, mira, este elemento está relacionado con esta actividad y este elemento y este elemento y este elemento. Y eso directamente te sale en la planilla semanal. O sea, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Vale un pastón. Y requiere modelos también, requiere modelos muy bien organizados y planificaciones serias, ¿vale? Que tampoco es lo que corre por ahí lo más, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, la verdad es que el BIM es una buena herramienta. Yo creo que sí que es una herramienta que te ayuda sobre todo a aclarar y a funcionar, a que funcione mejor el equipo, ¿vale? En general, al nivel que sea, con más tecnología, con menos tecnología. Sí, lo cierto es que aquí en España llegan pocos proyectos en BIM o con el modelo. Cuando nos llegan, y si no nos llegan, nosotros a veces hacemos un modelado muy sencillo. La combinación de Last Planner con BIM es que lo que aprovechamos es toda la acción semanal, sobre todo de fechas, es decir, cada semana sabemos cuántos días de adelanto y retraso estamos respecto al proyecto, cuántos días nos hemos adelantado o retrasado. Pues lo que tenemos es que cada actividad depende de un elemento. Entonces, lo que hacemos es relacionar actividades con elementos y lo que hacemos es ese típico vídeo, a veces un poco Hollywood BIM, la verdad, pero bueno, lo que es un vídeo en 4D donde ves cada elemento, cuándo se va a ejecutar. Lo que hacemos es una actualización semanal de esa planificación. Entonces, el gerente de la empresa puede ver la visualización sin entender de planificación, pero puede ver cómo está su proyecto cada semana y de una forma objetiva, es decir, no está subjetivizada por alguien que dice que esto va a ser así, sino por todo el equipo de obra. Es lo más objetivo que se puede ser, ¿no? Y luego, además, utilizamos toda esa información también para hacer ayudas visuales o entregas de planes de trabajo semanales más visuales. De esta forma, el subcontratista lo que tiene es una información muy visual de lo que tiene que hacer cada día de la semana. Y eso es lo que nosotros trabajamos o tratamos de combinar el Last Planner con BIM. No hemos llegado a mucho más y como dices, el modelo tiene que estar muy bien o bien, como lo que nos toca hacer. El modelo llega como llega y nosotros pues tenemos que hacer toda esas particiones, claro, al fin y al cabo, y modificar todo el modelo para que encaje las actividades con los elementos y ese esfuerzo. Eso es trabajo. Es mucho, según cómo es, claro, mucho trabajo. Pero como somos unos frikis aquí, todos los que estamos aquí, me parece a mí, pues... Bueno, hay que... Sí, es verdad. Los modelos, el BIM está como está. Sí. Parece mentira, pero es así. Sí. Sí, esa es la dificultad que se encuentra la gente en los proyectos, es pues que todavía no hay indefinición de familias de elementos, de nivel de detalle, es el principal problema. Pues si queréis, quedan como 18 o 19 minutos, todavía no escuchamos a Enrique. Había una pregunta que nos hacen mucho que es sobre la parte del software que se puede usar con Last Planner para o sea, la herramienta tecnológica que apoya Last Planner, ¿no? Porque esto nos lo preguntan y nos lo piden muchas empresas, ¿no? Oye, ¿y esto con qué software lo puedo hacer? No sé, ¿queréis que hagamos una ronda a ver cada uno qué ha utilizado, qué utiliza, qué alternativas hay en el mercado? No sé. Nosotros utilizamos uno que hemos desarrollado nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros teníamos un problema y no teníamos una herramienta que nos ayudara de verdad a
a utilizar las Planner como, o por lo menos como nosotros nos gustaría, y fuimos desarrollando algo que nos apoyara a nosotros poco a poco, y eso lo fuimos extrapolando a los clientes, y después de años trabajándolo con nosotros y con los clientes y que nos facilitara la parte operativa, lo que hicimos fue, lo que hemos hecho hace nada, pues es sacar el software que se llama CocoPlan, que lo que te hace es primero ayudarte en la parte operativa del día a día de la obra, hacer esas planificaciones en las reuniones semanales de una forma muy sencilla, ágil y fácil. Y lo que nos hemos dado cuenta sobre todo es que disponíamos de una cantidad de información de las reuniones, que toda esa información que vamos generando en la reunión lo va cogiendo un servidor. Ese servidor cogemos todos los datos, los movemos, los analizamos, le metemos una serie de algoritmos y sacamos una serie de informes. Más allá de los indicadores de Lean, es decir, desde días de adelanto y retraso, PPCs, causas de no cumplimiento, restricciones abiertas o cerradas, hacemos análisis y valoración de subcontratistas, pero no dependiendo del PPC, sino de otra serie de factores que son un poco más complejos que ellos. Y bueno, y todo eso estamos tratándolo cada día más. Y bueno, pues nosotros utilizamos evidentemente, y que es el que acabamos de salir al mercado como CocoPlan. Y bueno, pues aprovecho ¿Tú, para Cristina? hacer mi publicidad, ¿no? Muy bien, Fernando. Tú, Cristina, tenías alguna experiencia en Estados Unidos, ¿no? Yo sí, yo he usado dos, BPlanner, que está muy bien porque es la representación rollo POSIT y todas estas cosas. Entonces, la gente realmente lo que ha hecho, o el full plan que ha hecho, es el que se ha metido tal cual en el sistema y se sienten muy identificados. Pues eso, te calcula la semanal, tiene la visión a largo plazo también y te genera informes y tal. Y luego está el BIM 360 de Autodesk, que te resuelve muy bien el corto plazo. Entonces yo he usado esos dos. Aún así, lo que ahora uso yo básicamente es Excel y Primavera o Project, más que nada porque normalmente suelen llevar más indicadores asociados cuando llevas el control del proyecto y me gusta calcularlos yo. Y no meter más complejidad. La gente parece que cuando ve algo así más, no sé. Esos son los dos que yo he usado. Y la verdad es que está bien. Yo conozco los que habéis mencionado, y yo, por ejemplo, pues recomiendo a la gente pues que en cada momento invierta la cantidad de dinero pues que la tecnología pues que requiera, ¿no? El nivel de madurez del proyecto o de la empresa. Y por ahí o te vas a la gama más baja, te vas a la típica Excel y con eso te puedes apañar. O, por ejemplo, pues si vas a la gama alta, entre los que ha mencionado Cristina, alguno, por ejemplo, yo estoy usando ahora el Impera, que está Es verdad. en español, y dentro de los de gama alta, digamos, dentro de los que con tipo de software que puedes gestionar proyectos grandes, como los que ha dicho Cristina, por ejemplo, pues bueno, este es uno que al menos a mí me ha resuelto todos los temas que he tenido. Y Xavier y José Casas, ¿tenéis alguna experiencia con software de este tipo? Yo hoy en día trabajo a base de hojas Excel, ¿no? Sí que es cierto que he trabajado con Impera. Bueno, con Microsoft Project también sigo haciendo cosas. Y la verdad que Impera está muy bien. Luego del software de Fernando, de CocoPlan, yo creo que vi cosas antes de que existiera CocoPlan, ya habían lo que él bien ha dicho, ¿no? Probaturas y cosas que por ahí de Fernando yo he visto, incluso cosas que me enseñó él en su despacho. Recuerdo un día que estuve ahí y estuve viendo los aceleradores, y estoy viendo cosas súper interesantes. O sea, CocoPlan es muy
muy bonito de ver además, ¿eh? Además de lo potente que puede ser, es bonito de ver, ¿vale? Y bueno, eso, lo que pasa es que ya os digo, hoy en día trabajo de una manera bastante rudimentaria, ¿no? Con hojas Excel y planifico con Microsoft Project, ¿no? Pero con eso me apaño. Yo estoy un poco igual, yo uso hojas de cálculo y lo que pasa es que me gusta planificar con Vico, porque me parece que el tema de planificación por áreas, la verdad es que ahora yo os diría que casi no sé planificar de otra manera, ¿vale? Y me va muy bien, pero es un tema de planificación, no de las planas. Sí, no, nosotros planificamos también mucho por áreas, por supuesto, y adaptamos CocoPlan para poder hacerlo así, tanto planificación por áreas, líneas de balance y también que sea fácil de combinar con software como Navis y demás, ¿no? Y que sea algo sencillo y fácil. Bueno, ya os lo enseñaré algún día porque no he tenido la oportunidad. Así que he visto efectivamente, José Casas ha visto alguna cosilla, ¿no? Que aún no estaba CocoPlan en el mercado. Sí, Pero estabas montándolo, estabas ahí con... Sí. Eso es. Pues un día lo enseño.